Bueno, entre las fracturas del miembro superior tenemos la fractura humeral del húmero, la fractura del cúbito del radio y la fractura de los huesos de la manito. Acá, por ejemplo, nosotros, allá entró Johnny. Acá nosotros podemos observar que este es una vista anterior del hueso del húmero, ¿sí? Del lado izquierdo, donde nosotros podemos observar que las fracturas del húmero se clasifican teniendo en cuenta la disposición del húmero. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar esto es la cabeza humeral. Esta cabeza humeral se articula aquí arriba con un hueso que es la escápula. Entonces, esto se llama epífisis del húmero. La parte media del húmero se llama diáfisis y esta porción que se articula aquí en el codo, este ya a nivel del codo, esto también se llama epífisis. Entonces, esto se llama fractura de la diáfisis humeral. De la diáfisis, ¿por qué? Porque es de la parte media de la diáfisis. Entonces, esta fractura de la diáfisis humeral corresponde al 3% total de las fracturas del cuerpo humano. La mayoría es por un trauma de alta energía, por ejemplo, accidente de moto, accidente automovilístico, una caída, ¿sí? Apoyando el brazo contra el pavimento, contra el suelo. Generalmente la mayoría del trauma es directo. Hay dos tipos de traumatismo. Uno se llama traumatismo directo y otro se llama traumatismo indirecto. Traumatismo directo es cuando un agente externo viene y golpea el hueso. Por ejemplo, en este caso podría ser, por ejemplo, un accidente de moto cuando el paciente, el accidentado se va en la moto y se cae directamente, ¿sí? O choca contra venía a ser contra un poste, contra un alumbrado público, o un golpe, ya sea con un palo, con un martillo. Eso se llama traumatismo directo. El traumatismo indirecto es cuando el paciente, por ejemplo, él se cae desde su propia altura. Por ejemplo, va caminando, se tropieza y se cae. Eso se llama traumatismo indirecto. La mayoría de las fracturas del húmero son manejadas ortopédicamente con buenos resultados. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente sufre este tipo de fracturas, ¿sí? Generalmente esta fractura se reduce. ¿Qué quiere decir? Se pone en su lugar nuevamente el trazo fracturario, porque estos tienen que estar más unidos, tienen que estar más pegados para que se pueda formar el callo óseo, ¿sí? Para que se pueda formar el callo óseo. ¿Y qué es lo que es el callo óseo? Es cuando, acá por ejemplo, nosotros podemos observar una fractura, este se llama una fractura de la diáfisis humeral, una fractura con un trazo oblicuo, porque es de forma oblicua. Aquí, tanto el calcio, el fósforo, como las células de los huesos vienen a esta zona para intentar volver a regenerar esta fractura. Entonces acá se forma el callo óseo. Y como dice acá, esto se reduce o se maneja o el tratamiento es ortopédicamente. Acá, por ejemplo, se le hace al paciente un yeso. Se le coloca un yeso, que fue lo que nosotros hablamos en la clase pasada, un yeso o una férula. De estas, el 95% son cerradas. O sea, las fracturas se clasifican en cerradas y abiertas. Cerrada es cuando el trazo fracturario no lesiona el músculo o el hueso no sale por fuera de la piel. Cuando el hueso sale por fuera de la piel, eso se llaman fracturas abiertas. Y las fracturas abiertas son las más complicadas, ya porque al estar la piel abierta es más propenso a sufrir infecciones. Entonces, esta fractura que nosotros estamos observando ahora aquí es una fractura cerrada. Dijimos que el mecanismo de lesión de esta fractura de la diáfisis humeral es por un traumatismo directo. Por ejemplo, acá tenemos karate o un accidente automovilístico, un accidente de moto, ¿sí? El indirecto dijimos que puede ser por una caída. Acá, por ejemplo, nosotros vemos que el paciente se cayó, ¿sí? Apoyando la palma de la mano contra el pavimento. Caída con la mano en hiperextensión. Acá la mano, o sea, la muñeca está hiperextendida
puede ser por una caída sobre el codo, cuando el paciente se cae y apoya el codo contra el pavimento, y esta ya que se produce una contracción muscular violenta, o sea, los músculos se contraen y pueden estirar o traccionar el trazo de la fractura hacia un lado o hacia otro lado. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar una fractura proximal, ¿sí? Proximal, acá es de la diáfisis. Este ya es proximal porque está más hacia la cabeza del húmero, que fue lo que le explicé hace rato. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar este músculo que está aquí, se llama deltoides. Y este músculo que está aquí se llama pectoral mayor. Entonces, en este caso, como la fractura se produce más hacia arriba y acá se insertan los músculos, tanto el pectoral mayor como el deltoides, el trazo de la fractura o la fractura en sí se puede desplazar de un lado hacia otro lado porque los músculos estiran. Por ejemplo, la fractura proximal a la inserción del pectoral mayor resulta en la reducción, rotación interna del fragmento proximal y desplazamiento del fragmento distal. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar este trazo de fractura. Este se llama trazo de fractura proximal porque está más hacia arriba. Esto se llama trazo de fractura distal porque está más hacia abajo, este que está aquí. Entonces, acá podemos observar nosotros que el fragmento proximal, el que está arriba, ¿ven cómo se desplaza hacia afuera? Es como si fuera que gira hacia afuera este fragmento distal. Y esto es por acción del deltoides. El deltoides le estira hacia afuera. Y aquí el fragmento distal, ¿sí? Este fragmento distal tiende a desplazarse un poco hacia adentro. ¿Por qué? Porque el músculo pectoral mayor le estira o le tracciona hacia adentro a este trazo fracturario. Acá podemos observar, ¿sí? Si el trazo de fractura es un poquito más hacia abajo, es más a este nivel, ven como este trazo de fractura es más hacia abajo, cómo cambia la disposición del fragmento o del trazo fracturario. Acá, por ejemplo, nosotros vemos que el fragmento proximal, este que está arriba, se desplaza hacia afuera y el que está abajo se desplaza hacia adentro, porque la fractura es más hacia arriba. Cuando la fractura es un poquito más hacia abajo, como en este caso, ven cómo el fragmento proximal cambia su disposición. Este fragmento proximal ya se desplaza hacia adentro y acá se desplazaba hacia afuera. ¿Se entiende la diferencia, chicos? ¿Entienden, verdad? Sí, profesor, entiendo. Ok, bueno. Entonces, aquí nosotros podemos observar que el pectoral mayor tracciona el fragmento proximal hacia adentro. Esto tracciona hacia adentro. Y al fragmento proximal tiende a irse hacia afuera por acción del músculo deltoides y este se tracciona hacia adentro, ¿sí? Por acción del músculo pectoral mayor. ¿Qué se hace en estos casos? Esto hay que volver a colocar o a orientar el trazo de la fractura con el otro trazo fracturario. ¿Para qué? Para que se pueda formar el callo óseo, para que se pueda consolidar la fractura. Si esto se queda así, este trazo fracturario nunca va a consolidar, jamás va a consolidar. Acá podemos observar nosotros cuando el trazo de la fractura es más hacia abajo, o sea, es más hacia la diáfisis en la parte media, ¿ven? Es más hacia abajo, ¿sí? Como aquí el fragmento proximal tiende ya a desplazarse hacia afuera. ¿Por qué? Porque el músculo, este músculo que está aquí, el músculo deltoides, le estira hacia afuera. ¿Y por qué el músculo deltoides le estira hacia afuera y no el pectoral mayor hacia adentro? Porque el músculo deltoides es mucho más potente, es más fuerte. Por eso le estira a este fragmento hacia afuera. Este, por ejemplo, es una fractura de la diáfisis humeral. Este hueso que vemos aquí, este es la clavícula. Y este huesito que ven aquí, este es la escápula. Acá podemos observar las mismas imágenes, ¿sí? Cuando el fragmento, cuando el trazo de la fractura es más hacia arriba, ¿ven? Es más hacia arriba, como el fragmento proximal tiende a desplazarse hacia afuera. ¿Por qué? Porque ahí actúa el músculo deltoides. Y el trazo distal, este que está más abajo, tiende a desplazarse hacia adentro por acción del músculo pectoral mayor. Cuando el fragmento, el trazo fracturario es un poquito más hacia abajo, ¿sí? Un poquito más por debajo, ¿sí? De la cabeza humeral, el trazo proximal, ven cómo tiende a desplazarse hacia adentro.
por acción del músculo pectoral mayor. Pero cuando el trazo fracturario es más hacia la diáfisis, más hacia abajo en la parte media del húmero, el fragmento proximal tiende a desplazarse hacia afuera por acción del músculo pectoral deltoides, que es esto que vemos aquí. ¿Ven? Esta imagen es lo mismo que esta imagen que ven. ¿Qué hay que tener en cuenta siempre en toda fractura? Y lo que ustedes tienen que tener en cuenta en todas fracturas, ¿sí? Si se sospecha una fractura después de una lesión, o si ustedes quieren brindar los primeros auxilios al paciente. En primer lugar, hay que observar si el paciente no tiene ninguna lesión abierta. Lesión abierta dijimos que cuando este trazo fracturario o cuando la fractura rompe el músculo y la piel y sale hacia afuera, dijimos nosotros que eso se llama fractura. ¿Cómo se llama? La fractura cuando sale por fuera. ¿Es fractura cerrada o es fractura abierta, chicos? Abierta. Fracturas abiertas. ¿Y por qué las fracturas abiertas es más complicada que la fractura cerrada? ¿Por qué es? Y porque sale el hueso afuera, brother. Sí, sí. ¿Y por qué es más complicado el abierto que el cerrado? Tiende a contaminarse. Exactamente, tiende a contaminarse, tiende a sufrir infecciones, exactamente, así mismo. Traten de poner otra vez en silencio cuando hablan chicos, ¿sí? Ok, entonces, también hay que tener en cuenta lesiones periarticulares. Periarticulares, ¿qué quiere decir? Hay que ver si el paciente tuvo un tipo de fractura en el húmero, en la diáfisis o en la epífisis del húmero. Siempre hay que mirar todo. Puede ser que esta fractura, ¿sí?, se haya asociado con una luxación de la cabeza del húmero. O sea, uno solamente trata la fractura, pero no trata la luxación. Entonces el paciente nunca mejora. También hay que hacer una radiografía del codo, porque muchas veces una fractura del húmero, ¿sí?, se puede asociar con una lesión en el codo también del paciente. Lesión nerviosa, ¿sí? Lesión nerviosa. ¿Por qué? Porque aquí, este es la clavícula. Este huesito se llama acromión, ¿sí? Aquí, por debajo del músculo pectoral mayor, aquí el pectoral mayor, y por debajo de la clavícula, hay un plexo que se llama plexo braquial, y de ese plexo braquial salen todas las raíces nerviosas o los nervios del miembro superior. Ahí, por ejemplo, salen unos nervios que se llaman nervio mediano, nervio cubital, nervio radial, nervio circunflejo, nervio músculo cutáneo, y todos esos nervios le dan inervación, le dan vida a esta estructura del miembro superior. Entonces, siempre hay que tener en cuenta una lesión nerviosa. ¿De qué depende eso? Del desplazamiento de la fractura. Si la fractura, por ejemplo, se desplaza hacia adentro, como vemos aquí en esta parte, voy a hacer aquí, en esta parte, por ejemplo, pasa aquí, ¿dónde está? Pasa un nervio que se llama nervio cubital. Entonces, si esta fractura es muy desplazada hacia adentro, ¿qué nervio va a lesionar aquí? Puede lesionar el nervio cubital. Y el nervio cubital se encarga de inervar todos los músculos que se encuentran por dentro del brazo. También le da inervación al dedo meñique, al meñique y al dedo anular, o sea, la parte o la cara interna de la mano, ¿sí? Aquí, en la parte media, pasa un nervio que se llama nervio mediano. Y por detrás, en una vista posterior, por detrás, pasa un nervio que se llama nervio radial, ¿sí? Entonces, generalmente, siempre hay que tener en cuenta el desplazamiento de la fractura. Es raro que la diáfisis o en una fractura de la diáfisis o del húmero, el trazo de la fractura se desplace hacia arriba.
¿sí? O que se desplace hacia arriba o en la vista anterior. Más común es que se desplace hacia adentro o hacia afuera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si el paciente tuvo o no una lesión nerviosa? Se hace una evaluación sensitiva y una evaluación motora. Evaluación sensitiva, ¿qué quiere decir? Se evalúa la sensibilidad del paciente, la sensibilidad del paciente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos tres tipos de sensibilidad. Una sensibilidad que se llama sensibilidad superficial, una se llama sensibilidad profunda y uno se llama sensibilidad mixta. En este caso, nosotros vamos a evaluar una sensibilidad sensitiva superficial. Y la superficial tenemos nosotros el táctil, que es el tacto, la dolorosa, que es el dolor, y luego tenemos la térmica, que es calor o frío. La del tacto, por ejemplo, con un algodón, ¿sí? Se pasa o se roza sobre el brazo del paciente y el paciente tiene que decir si siente o no siente. Pero, ¿qué tiene que hacer el paciente? El paciente tiene que tener los ojos cerrados. Si no, él va a mirar y va a saber que es el brazo derecho o el brazo izquierdo y va a saber en dónde nosotros estamos estimulando. Siempre el paciente tiene que tener los brazos cerrados o los ojos cerrados. Entonces, la sensitiva se utiliza un algodón y se pasa sobre la piel del paciente para evaluar la sensibilidad táctil. La dolorosa se puede utilizar un alfiler o la punta del bolígrafo Bic y nosotros empezamos a hincar sobre la piel del paciente. Y el paciente tiene que decir si siente o no siente eso. Luego tenemos la sensibilidad térmica, donde se pueden utilizar objetos, tanto frío o caliente, y se colocan sobre la piel del paciente. Y el paciente tiene que discriminar si el objeto es caliente o frío. Entonces, si el paciente no sufre ningún tipo de alteración o no hay alteraciones en esa evaluación, entonces no está lesionado el nervio. Otra forma de evaluar si está lesionado el nervio es pedirle al paciente que realice movimientos, que lleve el brazo hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados. Ahí nosotros evaluamos la sensibilidad motora del movimiento. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió bien? No, ¿No? por el Ok. momento sí se entendió. Bueno, luego tenemos la lesión vascular. La lesión vascular, ¿por qué? Porque acá pasa una arteria muy importante, la arteria que le da nutrición al miembro superior que se llama arteria humeral, la arteria humeral. Entonces, cuando esta arteria humeral se lesiona, ¿sí? El paciente puede sufrir una deficiencia de irrigación sanguínea y eso puede producir una isquemia. Esa isquemia o lleva a la necrosis del brazo. Necrosis quiere decir que todo el tejido que se encuentra se muere, ¿sí? Condiciones intrínsecas, hay que ver si el hueso del paciente es normal o es un hueso patológico. ¿A qué se refiere eso? Si el paciente, por ejemplo, es una persona ya de edad y sufre, por ejemplo, osteoporosis. Evidentemente, si el paciente sufre osteoporosis, y la osteoporosis es la disminución de la densidad ósea, o sea, los huesos son más frágiles, entonces evidentemente va a ser propenso a sufrir fracturas, ¿sí? Dependiendo de cualquier tipo de golpe, ya sea un traumatismo directo o un traumatismo indirecto. El cuadro clínico, ¿cómo generalmente es decir? Este, por ejemplo, es una fractura de la diáfisis humeral, ¿sí? Pero este ya es una fractura multifragmentaria. ¿Por qué? Acá hay un fragmento, acá hay otro fragmento, acá vemos otro fragmento, acá vemos otro fragmento. O sea, es como si fuera que el hueso se crubicó. Y acá el tratamiento no es ortopédico. Depende mucho del tipo de fractura para ver si el tratamiento es ortopédico o el tratamiento es quirúrgico. Ortopédico es cuando al paciente se le coloca un yeso, se le coloca un cabestrillo, se le realiza un vendaje en 8, un vendaje de Belpau, que fue lo que hablamos en la clase pasada, ¿sí? O si no, el tratamiento es quirúrgico. Acá se colocan clavos de Kirchner, placa con tornillo, un clavo endomedular,
Sí, depende mucho de la fractura del paciente, del tipo de fractura. Los signos y síntomas del paciente. ¿Cómo el paciente se va a sentir? Dolor intenso en el foco de fractura. Evidentemente, donde se encuentra el foco fracturario, al paciente le va a doler. Edema, va a estar inflamado. Deformidad. Deformidad quiere decir que, dependiendo del desplazamiento del trazo de la fractura, el hueso puede salir más hacia afuera. O sea, la piel se va a estirar o se va a observar como un bulto por fuera de la piel. Movilidad normal. Va a haber acortamiento de los músculos. Crépitos, que es muy característico en las fracturas, quiere decir que al palpar o tocar esto se van a escuchar como unos chasquidos, y la posición antálgica o antiálgica. En una fractura de la diáfisis humeral, el paciente, ¿qué va a tender a hacer? Va a tender a alzar el brazo. Este brazo que está aquí va a tender a alzar. ¿Por qué? Porque si él deja colgar este brazo, el peso del brazo va a generar una mayor tracción, tensión en el foco de la fractura y le va a generar dolor. Entonces el brazo tiende a alzar y tiende a llevar hacia adentro. ¿Sí? Examen físico, valorar si hay lesión de tejidos blandos. ¿Sí? Esto evidentemente mediante un estudio, una ecografía, una resonancia magnética. Examinar estado neurovascular, neuro de los nervios, que fue lo que les expliqué hace rato, la sensibilidad y la motricidad. Y vascular, observar si no tiene alguna lesión vascular de alguna arteria. Y evaluar articulaciones, que fue lo que yo les dije. Muchas veces el paciente se suele fracturar la diáfisis del húmero, pero se suele asociar a lesiones de la articulación glenohumeral o la articulación del codo. ¿Qué suele pasar? Por ejemplo, el paciente se fractura la diáfisis del húmero, ¿sí? Se trata el foco de fractura aquí, no se hace ninguna radiografía del codo o del hombro, solamente de esta parte. Había sido el paciente se luxó el codo también. Entonces solamente se trata la fractura y no la luxación. Evidentemente el paciente así no va a tender a mejorar el paciente, no va a mejorar el cuadro clínico del paciente. ¿Se entendió, chicos? ¿Hasta ahí? ¿La fractura de la diáfisis? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Ok. Hoy parece que, a ver... Está lloviendo, profe, por eso nadie se conecta. Sí. Hoy somos puro mayonesa ya. Luego tenemos la fractura supracondilia. La fractura supracondilia, le voy a mostrar acá. Voy a mostrar en otra imagen para que tengan idea. A ver. Acá. La fractura supracondilia, este es el húmero, ¿sí? Este se llama epífisis distal del húmero. Este ya a nivel del codo, a nivel del codo. Estos se llaman cóndilos humerales. Este se llama cóndilo externo. ¿Por qué este es el cóndilo externo? Porque acá nosotros encontramos el radio. Este huesito que está aquí es el radio. Y este es el cúbito. El radio siempre se encuentra hacia afuera. Entonces este se llama cóndilo externo, cóndilo interno. Y la fractura supracondilia, voy a anotar. Dijimos, esto que está aquí se llama fractura de la epífisis humeral, acá arriba. Esto se llama fractura de la diáfisis humeral, que fue lo que hablamos nosotros aquí. Y cuando la fractura se produce a este nivel, esto se llama fractura supracondilia. ¿Por qué? Porque está encima de los cóndilos humerales. Esta es fractura supracondilia. Y de esta fractura es lo que nosotros vamos a hablar ahora. Entonces, las fracturas supracondilias se clasifican en dos. ¿Por qué en dos? Dependiendo de la posición del codo. Si el codo está en extensión o si el codo está en flexión. Si el codo está en extensión, la caída va a ser así. Va a ser esto que está aquí. El codo está extendido aquí. Y si el codo está flexionado, o sea, cuando el paciente se cae sobre el codo, eso se llama lesión por flexión, ¿sí? En la fractura supracondilia. Entonces, por extensión, que fue lo que le mostré en la imagen ahí, cuando se apoya con la palma de la mano, es la más frecuente, corresponde al 95% de los casos
y se presenta por un mecanismo indirecto, al caer el niño y apoyar la palma de la mano en el piso. Esta fractura supracondilia es frecuente en niños. Es poco frecuente en personas adultas o adolescentes, es más frecuente en niños. Esto ocasiona una hiperextensión del codo, el codo va a estar hiperextendido con aumento de la presión del olecranon sobre el húmero de su cara posterior, provocando una fractura con desplazamiento hacia la parte posterior. Acá, esto que está aquí. Este es el húmero, este es el cúbito y este es el radio. Entonces, cuando la fractura o la caída del niño es apoyando con la palma de la mano contra el piso, ¿sí? Y sufre una fractura supracondilia, el fragmento, esto que está aquí, este fragmento, esto que está aquí, ¿sí? Tiende a desplazarse hacia atrás. El desplazamiento es posteromedial, se desplaza hacia atrás y hacia adentro en la fractura por extensión. En la fractura por flexión, o sea, cuando el niño se cae con el codo apoyado sobre el suelo, el trazo fracturario es opuesto. O sea, el trazo fracturario se desplaza hacia adelante y hacia adentro. Por eso, si hay un niño, ¿sí?, que se cayó y sufre un dolor por encima del codo, y nosotros le preguntamos al niño o a alguien que haya visto cómo se cayó el niño, si el niño se cayó con la palma de la mano apoyando contra el suelo, lo más seguro es que es una fractura por extensión y el trazo de la fractura se desplazó hacia atrás y hacia adentro. Pero si el niño se cayó con el codo apoyando contra el suelo, el trazo de la fractura, ¿sí?, el trazo de la fractura se desplazó hacia adelante y hacia adentro, ¿sí? ¿De qué depende esto, este tipo de fractura? ¿De qué depende este tipo de fractura? Ahora le voy a explicar. Dijimos nosotros que en la parte anterior, pasa un nervio que se llama nervio mediano, y la arteria humeral. En cambio, por detrás del brazo y de todo el miembro superior, ¿sí?, pasa un nervio que se llama nervio radial y una arteria que se llama arteria radial. Entonces, en la fractura supracondilia, chicos, le estoy diciendo, hay que tener en cuenta, si el trazo de la fractura se desplazó hacia atrás, ¿sí?, ¿qué nervio y qué arteria puede lesionar si se desplaza hacia atrás? ¿El nervio radial o la arteria radial? Hay que tener en cuenta eso. Si el mecanismo de lesión fue con el codo flexionado, dijimos que el trazo de la fractura se desplaza hacia adelante. ¿Y qué nervio tenemos hacia adelante? El nervio mediano. ¿Y qué arteria tenemos hacia adelante? La arteria humeral. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿qué puede producirse dependiendo de la lesión que haya sufrido el paciente? ¿Sí? Si hay una lesión neurovascular, ¿sí?, el paciente puede sufrir un síndrome que se llama síndrome compartimental, ¿sí? Este síndrome compartimental, conocido como isquemia de Wolman, por lo que el paciente debe ser revisado periódicamente e intencionadamente para detectarla y tratarla oportunamente. Siempre en todo tipo de fracturas de cualquier parte del cuerpo, siempre hay que evaluar el nervio, la sensibilidad y la parte vascular. Porque, ¿qué pasa? Vamos a suponer que el paciente tuvo una lesión nerviosa y al paciente se le enyesó. No se evaluó la sensibilidad. A ver, si al paciente se le quita el yeso
y el paciente había sido sufrió un síndrome compartimental. Entonces, este síndrome compartimental lleva a una contractura que se llama contractura de Bollmann. Si es leve la contractura, es una contractura de 2 o 3 dedos únicamente sin pérdida de sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que los dedos de la mano se tienden a flexionar, se doblan y se quedan así. Moderada. Todos los dedos están flexionados y el pulgar se pega a la palma de la mano. Y grave, todos los músculos del antebrazo se flexionan y la muñeca se extiende. O sea, dependiendo de la gravedad de la contractura de Bollmann, se va a producir leve, moderado o grave. Por eso siempre hay que tener en cuenta si el paciente sufrió una lesión nerviosa o una lesión vascular. ¿Se entendió la fractura de supracondila? Sí, brother. Ok. Luego tenemos una fractura que se llama fractura de Montegia. Montegia. Consiste en la fractura del tercio proximal del cúbito asociada a una luxación de la cabeza del radio. Este es el codo. Ahora nosotros estamos ya en una fractura en el antebrazo. Este es el radio y este es el cúbito. ¿Sí? Esta es la diáfisis del antebrazo, en la parte media del antebrazo. Entonces, en la fractura de Montegia se fractura el cúbito, que está aquí, y se luxa la cabeza del radio a nivel del codo. Esa es la fractura de Montegia. ¿Sí? Esta fractura se produce por una caída sobre la palma de la mano con el codo en hiperpronación, ¿sí? O sea, el codo está extendido y la mano mira hacia adentro por un traumatismo directo aplicado sobre la parte posterior del antebrazo, ¿sí? Generalmente el mecanismo de lesión en la fractura de Montegia es por un mecanismo indirecto, es cuando el paciente se cae, que fue lo que expliqué hace rato. Cuando el traumatismo es directo es por un golpe, es cuando alguien le golpea al paciente, ¿sí? Y ahí se fractura al paciente el brazo. Factores de riesgo: edad avanzada, osteoporosis, mala nutrición, alteración ósea congénita, reducción de la masa muscular, es cuando el paciente tiene una atrofia de los músculos, o en algún tipo de deporte de contacto, por ejemplo, judo, karate, se pueden fracturar o pueden sufrir la fractura de Montegia. El tipo de fractura. No nos vamos a entrar. Entonces, la fractura de Montegia es cuando se fractura el tercio medio del cúbito, esto que está aquí, y se luxa la cabeza del radio. ¿Qué suele pasar aquí? El paciente sufre un dolor en la parte media del antebrazo. Se hace una radiografía solamente en esta zona que está aquí. Esto no se hace radiografía. Y se ve que se fracturó el cúbito. Entonces se trata solamente de la fractura, pero había sido el paciente se luxó también la cabeza del radio. Y no se trata la luxación. Evidentemente el paciente nunca va a mejorar en este tipo de lesión. Y acá el tratamiento es, se reduce la fractura, se luxa o se coloca o se ubica de nuevo o de forma normal la cabeza del radio aquí en el codo, se reduce la luxación, ¿sí? Y se le coloca un yeso o una férula al paciente. Clínica, ¿cuál va a ser el síntoma del paciente? Deformidad, dolor intenso, sensibilidad, va a haber alteración, no puede haber alteración de la sensibilidad, inflamación, imposibilidad de realizar flexión y sobre todo de pronosupinación. ¿Por qué? Porque aquí, a este nivel, se realiza la pronación y la supinación del antebrazo. Complicaciones, ¿cuáles son las complicaciones de esta fractura? Neuropraxia. Neuropraxia quiere decir que puede sufrir una lesión del nervio, un corte del nervio. Infecciones, hemorragias,
Retardo de consolidación. ¿Qué quiere decir retardo de consolidación? Vamos a suponer que una consolidación de un hueso largo, ¿sí? En una persona adolescente o adulta, generalmente tarda en consolidar en 3 a 4 semanas. Cuando pasa 5, 6, 7 semanas y no se observa una consolidación del hueso, eso se llama retardo de consolidación. Una luxación de la cabeza del radio se vuelve a luxar nuevamente, dolor crónico, isquemia de Wolman, síndrome compartimental, atrofia de Sudeck, que es una atrofia de los músculos, sinostosis radiocubital. La sinostosis radiocubital es una consolidación viciosa de los huesos, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo coloqué o puse las definiciones de esto que vemos aquí. Defecto de consolidación, retardo de consolidación, sinostosis radiocubital, síndrome compartimental. Síndrome de Wolman y las infecciones. Bueno, chicos, vamos a conectarnos dentro de 5 a 8 minutitos mientras me graba la clase para continuar. ¿Estamos? Dale, profe. Dale. Dale, profe. Ok. Oye, no.